pequeño retraso. He pedido autorización a la autoridad competente para, más que todo, para que haya tiempo para preguntar. Lo que sí os agradecería que las preguntas sean concretas y directamente o dirigidas al ponente. Y bueno, y José Luis, sube, no te quites el medio. De las personas que no han podido hablar porque no hay tiempo, yo antes he hablado del buen apoyo que tengo siempre del director del aeropuerto, de Tomás. Pero tengo aquí gente a la que no les he dado opción, como Manolo Orfila. Manolo Orfila es un piloto creado con licencia norteamericana, con una experiencia enorme en vuelos comerciales. Cuando yo he necesitado algo, Manolo siempre ha estado a mi lado. Y José Luis Barrero, el director del Aeroclub, o el presidente del Aeroclub, también un buen experto en temas aeronáuticos. No sé si se ha ido, ¿estás aquí, José Luis? José Luis forma parte del pequeño equipo con el cual puedo consolarme de vez en cuando para darle esos temas. Bueno, yo os pediría, de los micros los pasamos. ¿Me ayudáis a pasar los micros? Levanten la mano o directamente. Tengo al final, me reservo 5 minutos porque hemos hablado del tema conexiones y con cierta razón los empresarios de transportes marítimos han pedido 3 minutos para hablar. Hemos dedicado a conexiones aéreas, pero dentro del espíritu abierto del Consejo Insular dejaré casi al final, antes de las conclusiones, que los representantes de las compañías navieras den su gota de apoyo a lo que estamos haciendo hoy. Cuando quieran pueden preguntar. Doctor Soler. Soler preside una plataforma que se llama Ofega Menorca. El transport aeri Ofega Menorca. El transport aeri Ofega Menorca. ¿A quién va dirigida la pregunta, Antón? Al señor Deudero, señor director general. No, perdón, en castellano. Pregunta, ha quedado claro aquí que los aviones son nuestro AVE y que tenemos que ir, usted incluso lo ha dicho, que es un agravio comparativo importante. Me pregunto, y también ha habido consenso de que una tarifa plana y universal sería el inicio de un cambio y de una solución. ¿Se ha indagado esta línea por su dirección general? ¿A qué topes, qué dificultades, qué limitaciones se han encontrado si lo han hecho? Vale, bien. Por contestar muy rápidamente. Es una cuestión que nosotros, desde el punto de vista de la Dirección General, hemos planteado y pusimos encima de la mesa al inicio de la legislatura, precisamente a instancias que desde la plataforma se nos trasladaba este reto. Lo hemos comentado en alguna ocasión con el Ministerio, con la Dirección General de Aviación Civil y la cuestión estriba en el hecho en que una tarifa plana y universal significa necesariamente tener que poner dinero público. La alternativa concreta que establece la plataforma del transporte aéreo es de traer dinero del descuento de residente del 50% famoso a fin que una parte pudiera ir a subvencionar y a pagar esa tarifa plana y universal. Pues bien, esa circunstancia es una circunstancia que hoy por hoy está vetada por la normativa vigente. De traer un dinero que sirve para compensar el hecho insular al residente insular, para aportarlo a una caja en la que se dedique a fomentar una tarifa plana para que vuele la generalidad del turista, eso es ilegal. Entonces, yo he planteado que sin perjuicio de que la idea per se no pudiera ser mala, hace falta poner en marcha medidas a fin de conseguir modificar la normativa comunitaria y estatal para que un dinero que es para compensar el hecho insular del residente insular pudiera ser dedicada a otras cuestiones, porque tal y como está la normativa hoy por hoy, no podemos dedicar ese dinero para pagarle el billete a un extranjero que venga a Mallorca. Y en segundo lugar, hay una inquietud con respecto a esto, que es poder conseguir que vayan turistas desde Mallorca en temporada, entiendo, a Menorca en temporada baja o a Ibiza y favorecer esto con una tarifa plana y universal. Yo lo que quiero hacer es la reflexión siguiente. En verano, los meses donde hay realmente afluencia de turistas, tanto en Mallorca como en Menorca como en Ibiza, esa figura entiendo que no podría darse, puesto que en los meses altos, en el hard season, julio y agosto, estamos a punto de saturación en cuanto a ocupación hotelera. Entonces, sería una medida para tener una tarifa plana y universal que no tendría que ser de aplicación en julio y en agosto y sí para la temporada baja y la temporada media para intentar impulsar. Entonces, hay que desvirtuar todos los números porque los turistas que vienen todo el año no son los que vienen en invierno, puesto que ya sabemos cómo estamos en invierno. Entonces, los datos que dan cifras con respecto a 7, 8 millones de euros al año que significaría de gasto del turista que se desplazara de Mallorca a Menorca y pasara
estar un día o dos en Menorca son datos que se hacen con el acumulado de todo el año, pero no son datos que se han hecho con el número de pasajeros turistas que vienen en invierno, con lo cual desvirtúa también esa finalidad. Y luego, si me permitís que estoy en uso de la palabra, que Silvia antes había comentado una cuestión, vamos a ver, cogiendo Tenerife Norte con el Hierro, por ejemplo, la tarifa son 36 euros y es por trayecto, con lo cual el regreso, lo he hecho ahora, son 45, con lo cual son 70 y pico euros con el descuento de residente, que son 100 y pico euros sin el descuento. Pero si quitamos el Hierro y quitamos Tenerife Sur, Tenerife Norte y nos vamos a Gran Canaria y lo hacemos con La Gomera, nos sale un precio análogo, igual, lo acabo de hacer también a través del teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin perjuicio de que efectivamente haya un agravio con respecto a que en el territorio continental, en la península, se pueden hacer políticas de fomento de la conectividad a través del tren y la alta velocidad, ese agravio, en mi percepción de director general, no existe en el comparativo en el tema de avión. Entonces, lo que tenemos que luchar es por conseguir que el Gobierno central en Madrid interiorice que nosotros necesitamos de una política estatal de hacerlo análogo nuestros vuelos interislas a lo que tienen en la península con el ferrocarril. Ese es el objetivo, pero no porque haya un agravio en el precio del billete porque sea caro, porque el billete es el precio de los vuelos. Ya lo ha dicho antes alguno de los que ha precedido de los ponentes. Artificialmente se han mantenido, y con el informe ha quedado muy claro, precios que la gente interioriza, que es lo que vale el billete con low cost, que no es el precio que vale el billete. Y si ahora además pretendemos que sea todo autosuficiente, no lo podemos subvencionar artificialmente. El que volaba en una low cost a 27 euros era porque había un gobierno regional, un consejo insular o una administración, y no hablo por esta precisamente, que lo subvencionaba de forma artificial. Esto está claro. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí, buenos días. Perdone, señor... pertenece a la misma plataforma. Sí, soy también miembro de esta plataforma que ha recogido 24.000 firmas entre una población de 70.000 para intentar resolver lo que nosotros entendemos que es el principal problema de estos habitantes, ¿no?, que es el transporte aéreo. No, solamente permítame una pequeña matización o pregunta, señor Deudero. Es decir, esa inviabilidad legal que usted nos apunta con respecto a la posibilidad de establecer una tarifa plana y universal en las OSPs de interislas, me sorprende un poquitín porque tengo dos antecedentes que aparentemente pudieran indicar lo contrario. El primero podría ser, por ejemplo, el caso de Cerdeña, donde a través del Parlamento se aprobó y salió a concurso la adjudicación de los vuelos de los 3 aeropuertos de Cerdeña, con Milán y con Roma, por una tarifa plana y universal que no diversificaba residentes de no residentes, puesto que, al igual que nos está pasando en interislas, la penalización del no residente, pues, desde el punto de vista tarifario, generaba una bajada importante en la ocupación. Este, por tanto, sería un primer precedente. Y el segundo precedente lo tenemos en nuestra propia comunidad. En el año 2007, la entonces consellera de Transportes, la señora Mabel Cabré, se trajo un acuerdo con Aviación Civil para elevar al Consejo de Ministros una propuesta en la cual se aplicaba tarifa plana y universal en los vuelos interislas, 28 euros en los transportes Mahón y Ibiza con Palma de Mallorca y 32-34 entre Ibiza y la propia Menorca. Desconocemos las razones por las cuales este acuerdo, que tan beneficioso hubiera sido, no fue aplicado, pero en cualquier caso seguimos pensando que era la mejor de las soluciones. Gracias. Bien, entiendo que la pregunta me va dirigida. Le contestaré muy rápidamente y muy sencillo. Yo no he dicho que una tarifa plana universal sea inviable, he dicho que cuesta dinero y que hay que pagarlo, y que la propuesta que hace la plataforma como idea es de traer dinero del descuento de residente del 50% y esa cantidad destinarla a una tarifa plana y universal. Es ahí donde yo le veo la inviabilidad jurídica. Otra cuestión distinta es que el Ministerio de Fomento, y ahí
representantes aquí en la mesa, mejor ilustrados que yo en este sentido, tuviera otra partida que no fuera la del descuento para hacer una tarifa plana y universal. Pero yo entiendo que la propuesta concreta era, como sea que para Menorca nos gastamos tanto dinero y en el Interislas X millones de euros, se retrotrae del descuento de residente y esa partida se dedica a tener una tarifa plana y universal. Es ahí donde reside la ajuricidad de esa medida. Jurídicamente eso no está previsto en la norma, porque ese dinero está destinado a compensar el hecho insular, no que a un danés venga a pasar vacaciones. En consecuencia, aquí jurídicamente hay un meollo que habría que solventar. Y es lo que he dicho, pero que una tarifa plana y universal sea viable o no, no. El ejemplo que ha puesto usted de Cerdeña, creo recordar que eran 50 millones de euros al año, si no voy equivocado, por la cifra, y le hablo de memoria. Bueno, es cuestión de encontrarlos, ¿eh? Yo no pongo ninguna pega. ¿Hay más preguntas? ¿Perdón? Ah, sí. Dale al botón. Sí, gracias. Por alusiones. Sí, por completar un poco la explicación de Antonio. Bueno, en aviación civil sí que hemos recibido pues durante los últimos meses alguna propuesta de este tipo, y son propuestas que siempre vamos a estar dispuestas a estudiarlas. Lo que yo creo que trataba de comentar Antonio es que tal y como está ahora mismo el marco normativo en la actualidad, la reducción, digamos, o la mitigación del coste insular o del sobrecoste insular, que ahora mismo pues lo tienen fundamentalmente los residentes, se hace a través del sistema de subvenciones al residente que todos conocemos. El marco normativo pues es el que es y está ahí, y ahora mismo pues hay que respetarlo. Otra cosa es que se decida modificarlo. Si se decide modificarlo, pues sería cuestión de modificar las leyes y de modificar pues un concepto que yo creo que ahora mismo pues no ha sido discutido por nadie, y es que el coste o el sobrecoste de la insularidad pues la tienen lógicamente los residentes. Suponiendo que eso es viable, que como decía Antonio es un tema pues bastante complejo, pero suponiendo no se me escucha bien, perdón. Suponiendo que tiramos por esa vía, pues teniendo en cuenta pues la demanda que hay en la actualidad, pues obligaría a dos cosas. Por un lado, a incrementar el presupuesto. Ahora mismo el presupuesto pues es el que es. Y por otro lado, y yo creo que es algo también que habría que debatir, si se está de acuerdo en digamos, redistribuir los recursos económicos que hasta ahora hay desde los residentes hacia los no residentes. ¿En eso están de acuerdo? No lo sé. No lo sé. O sea, la realidad es que una medida de ese tipo va a beneficiar fundamentalmente al no residente. O sea, teniendo en cuenta los datos que nosotros manejamos en aviación civil y bueno, y compartimos con el Gobierno y con el Consell en las comisiones mixtas, hay un porcentaje importante de residentes que estarían ahora mismo pagando tarifas similares a esa tarifa plana. Estoy hablando siempre de tarifas sin tasas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es un elemento que también habría que clarificar si se quiere realmente que haya esa redistribución de recursos. Hola, buenos días. Al señor Deudero. Lo he presentado antes. Manolo Orfila es piloto comercial norteamericano y profesor del Aeroclub de aquí de Menorca. Usted ha dicho que, bueno, en la comparativa ponía como ejemplo la tarifa entre Lanzarote y Tenerife Sur. La comparaba con el Mahón Palma. Entre Lanzarote y Tenerife Sur hay 190 millas y entre Mahón y Palma hay 75. Creo que la comparación no sirve, en todo caso sería a nuestro favor, porque si tuviéramos que doblar la tarifa menorquina pues saldríamos ganando. Entre Tenerife Sur
y Gran Canaria, que hay la misma distancia que entre Mahón y Palma, esta mañana mismo la tarifa era de 66 euros y la nuestra de 92. La pregunta es, ¿podemos tener nosotros esta tarifa si es viable en Canarias? Esto por un lado. Por el otro lado, la pregunta es para Aviación Civil. Querría saber qué baremos se siguieron para llegar a esta tarifa media, cómo se calculó, a ver si es posible revisar este tema para intentar bajar la tarifa. Otro apunte que tengo es el por qué no se traduce a los billetes los descuentos, por ejemplo, que hace AENA a las compañías. Si una tarifa, si una tasa de seguridad son 5, no sé cuántos son, 5 euros, 10 euros, ¿por qué, si en el 2012 han incluido este descuento, esto no ha repercutido en el precio del billete? No se ha anunciado que en vez de 88 sean 85, porque ahora no hay tasa de seguridad. Eso. Y después también quería hablar sobre la tarifa media, que me parece que es muy injusta para los menorquines y un servicio público. Porque cada vez que una persona se ahorra 20 euros en un billete, es decir, en vez de 90 encuentra una oferta a 70 euros, condena directamente a otro a pagar 110 euros por su descuento. Y esto me parece totalmente injusto. Nada más. Bien, gracias otra vez. Vamos a ver, por la parte que me toca le contestaré a la primera. Hacer un comparativo Tenerife Sur con Gran Canaria en cuanto a tarifa es hacer un comparativo entre dos islas capitalinas de más de 1 millón de habitantes cada una, con lo cual desvirtúa completamente la situación a nivel de tarifa, porque es como si en Baleares tuviéramos 2 Mallorcas. Entonces, yo lo que he pretendido es trasladar el hecho de que una isla capitalina, como es Mallorca, tiene unas frecuencias y unos precios en el marco de declaración de servicio público para poder garantizar la conectividad del no capitalino o de la doble insularidad. Y poder extrapolar esto a al otro archipiélago, que es el canario. Entonces, cogiendo trayectos sin entrar en distancias, capitalidad con doble insularidad en Canarias, nos encontramos con tarifas de venta de billete análogas a las que tenemos aquí. Si tuviéramos 2 Mallorcas con prácticamente 1 millón de habitantes cada isla, con esa masa crítica probablemente estaríamos hablando de otras tarifas, pero no es el caso. Estamos hablando de una capitalidad con una isla que tiene 85.000 habitantes y en eso he buscado comparativo real de lo que ocurre. Y puede ser Gran Canaria con Gomera, como Tenerife Sur o Tenerife Norte con El Hierro o cualquier otra circunstancia similar. Y en ese comparado he pretendido establecer un poco el criterio de saber dónde estamos. No pretendo ir más allá que eso. Y entiendo que esa cifra que dice entre Gran Canaria y Tenerife es entre 2 islas capitales de más de 1 millón de habitantes cada una, que no tiene nada que ver con una conectividad de una doble insularidad como Menorca con Mallorca. Entonces eso es lo que yo le puedo contestar. Y con respecto al tema de tasas aeroportuarias, yo entiendo que aquí el servicio que presta AENA es un servicio en el que trata con el operador, con la aerolínea. Y es la aerolínea la que carga un poco con el tema de liquidar no solo por pasajeros, sino todas las tasas. Y en ese marco es donde se mueve el sistema de bonificación de tasas. Que luego esto se vea directamente al euro o al céntimo trasladado al billete concreto, yo lo veo más complicado, pero que efectivamente esto tiene que redundar en una mejora en cuanto a conectividad y en el precio del billete, yo esto sí que lo veo. Otra cosa es que sean 2 euros y que esos 2 euros, si el billete me cuesta 80, me cueste 78. Esto ya lo veo más complicado, no lo veo tan sencillo. Sí, en relación a los precios, a las tarifas de referencia, bueno, este tipo de digamos, sistemas tarifarios los conocen bien. De lo que se trata es de fijar una tarifa de referencia sobre la que va a pivotar todo el esquema tarifario de la compañía aérea. Al final, sobre la tarifa de referencia se pueden aplicar un incremento máximo del 25% y todas las tarifas promocionales que la compañía estime oportuno, pues que de acuerdo a su política comercial y a la rentabilidad pues quiere conseguir, ¿no?
En relación a las tarifas de referencia, pues los niveles se situaron en unos niveles que se consideraban razonables en periodos, o sea, digamos, cuando el sistema funcionaba en mercado abierto, y que ha permitido a la compañía, o que puede permitir a la compañía aérea, digamos, comercializar tarifas más altas, pero también tarifas mucho más baratas. La realidad es que ahora mismo el ingreso medio registrado por la compañía pues es un ingreso medio que está muy por debajo de lo que es la tarifa de referencia, y si ese ingreso medio le descontamos el descuento por residente, pues la tarifa que ahora mismo está pagando un residente en el enlace Madrid-Mahón pues estaría situado en torno a los 35 euros. Es decir, que al final el sistema pivotante de tarifas de referencia pues no tiene que ser visto como una tarifa única. Al final es un sistema lo suficientemente flexible que le permite a la compañía aérea aplicar tarifas algo más caras, pero también muchas tarifas baratas. O sea, y nosotros lo que sí que estamos viendo con los datos que de forma periódica pues nos envía la compañía para el seguimiento de SPs, y con los datos que nosotros obtenemos de las subvenciones al residente, que hay muchos billetes con tarifas competitivas. En relación a la tarifa de referencia, sí que también me gustaría comentar que al final pues, podríamos decir, bueno, pues vamos a cambiar el acuerdo del Consejo de Ministros y decir que la tarifa de referencia, pues en lugar de ser X, pues la reducimos, ¿no? Alguien pues, puede pensar en hacerlo. Eso lo que va a suponer de manera inmediata en la primera derivada es que haya tarifas muy económicas que se dejen de comercializar. Entonces, al final, el pasajero, digamos, que está pagando las tarifas más caras, que es menos sensible al precio, pues seguirá volando, pues pagando menos precio, pero habrá mucho pasajero que está pagando las tarifas más baratas que va a desaparecer. Entonces, lo que va a hacer va a ser restringir la demanda. Y si esto se estira, al final lo que puede ocurrir es que la compañía aérea pues diga, pues, no puedo seguir rentabilizando la operación, y entonces me voy de la ruta. Esta marcha de la ruta, pues lo que supondría pues sería una licitación o el paso a la fase 2 que comentábamos antes, con el consiguiente incremento presupuestario y con la consiguiente entrada al mercado cerrado. En cualquier caso, en relación a las tarifas de referencia, yo vuelvo a insistir que bueno, pues que son esquemas que tienen que ser pues permanentemente revisados pues para tratar de mejorarlos en lo que sean mejorables, ¿no? En el momento de café me comentaba un compañero, oye, y esto de que las tarifas de referencia pues ajusten por el IPC, pues suena un poco extraño, ¿no? Bueno, ese es uno de los elementos sobre el que estamos trabajando. Pues ahora mismo hay en el Parlamento la ley de desindexación de la economía española, pues donde establece que uno de los principios es que los precios públicos pues no se deben ajustar conforme a este tipo de índices generales, ¿no? Entonces, nosotros estamos estudiando junto al Ministerio de Economía pues algunas nuevas fórmulas de revisión de las tarifas que realmente estén ligadas a los costes del transporte aéreo. Es decir, que si suben los alimentos, pues no tenga que subir una tarifa en una OSP. Eso sí, si sube el combustible, pues es lógico que la compañía aérea pueda trasladar a precios ese incremento del combustible. No sé, Fernando, si querías... Sí, gracias, Raúl. La pregunta tenía carga de profundidad. Fernando Chegaray Arena y Joan Melis quieren apostar. Sí, los descuentos que hace, o sea, primero las tarifas nuestras son por prestaciones públicas patrimoniales que están regidas por ley,
En cualquier caso, estas tasas aeroportuarias, lo que se hace es, se bonifica a la compañía aérea que está prestando ese servicio y la compañía comercialmente, eso quizás la compañía no tendría que explicar cuál es la fórmula comercial que utiliza para la puesta a la venta de los billetes al precio que considere adecuado. Nosotros lo que hacemos es, nosotros bonificamos, ya digo, lo que son las tarifas de aterrizaje como de pasajeros son un 70% más baratas para los vuelos interinsulares, un 15% para los peninsulares, y además incentivamos no solamente los tránsitos que se pueden dar, sino también lo que son más pasajeros en una ruta determinada, es decir, si por la razón que sea empiezan a transportar más pasajeros, esos pasajeros son gratis, totalmente gratuitos. Es decir, lo que está aprobado en la ley de presupuestos es que esta tarifa de nuevos pasajeros sea totalmente gratis. Y si en nuevas rutas, y si añades más pasajeros, el 75% está bonificado. Con lo cual, bueno, pues esa es la contribución que nosotros hacemos a las compañías aéreas y nada tiene que ver con el precio final comercial que pone en el mercado más allá de lo que fija la OSP. Es una contribución a la reducción, digamos, de los gastos que tiene la compañía y, por lo tanto, a su trabajo luego comercial a la hora de poner a la venta los billetes. Joan. Gracias, José. Yo solo me gustaría, si sé que tenemos muy poco tiempo, me gustaría decir una cosita. Aquí el enemigo yo creo que no es las compañías aéreas, ni el Gobierno Balear, ni el Consejo Insular. El enemigo es que tenemos un problema muy gordo de conectividad. Yo creo que el Gobierno Balear es consciente, nuestro Consejo Insular, de que este problema es endémico y están haciendo todo lo que pueden. Nosotros como CAE lo que intentamos explicar, que seguramente yo no lo explico bastante bien, es de que nuestro gobierno, el Estado, lo haga una cuestión de Estado este problema. Ya sé que los presupuestos son los que son, pero es el gobierno quien maneja las cifras. Y esto no tiene que penalizar a las compañías aéreas, porque es claro, si después penalizamos a las compañías aéreas, esto repercute en el precio. Sube el combustible, hay temas de seguridad. Y las compañías, como las empresas, tienen que ganar dinero. Entonces, a mí me gustaría darle una vuelta a este calcetín, si me permiten la expresión, y que el gobierno tiene en sus manos, por eso yo creo que estas jornadas y el estudio, las conclusiones finales, cuando las tengamos, serán muy importantes elevarlas a lo que es el Ministerio de Fomento y a su vez al gobierno. El gobierno tiene en sus manos dos herramientas muy importantes para que esta cuestión de Estado sea viable. Primero, puede estudiar modificación de leyes y de normas. Como bien decía nuestro director general, el Gobierno Balear, yo creo que ahí tenemos un trabajo enorme a hacer, y desde CAE nos ofrecemos a la máxima colaboración a ello, porque si se tiene que cambiar una ley, una norma, pues vayamos por ello. Vamos ahí. ¿Por qué tenemos que aceptarlo porque sí? Yo creo que esa vía es la vía de trabajo que tenemos que hacer. Y las compañías aéreas tienen que hacer pues lo que están haciendo, luchar por sobrevivir como todas las empresas. Y no digo porque las tengamos aquí, es que si nos quedamos sin ellas estamos listos. Estamos listos. Y tienen que ganar dinero. Y tienen que garantizar seguridad en nuestros vuelos y mantener los slots. La otra herramienta es el presupuesto. En una de las posiciones que se han hecho, he visto el presupuesto de promoción que se había hecho durante estos años de los aeropuertos, de los destinos. Hay mucha diferencia. Se puede arreglar eso. Tenemos un problema. O sea, tenemos un problema. Y no voy a cansar de decirlo, son muy tozudos. Entonces, si hay que cambiar alguna partida, es el gobierno quien puede hacerlo. Cuestión de Estado. Y lo debemos pedir a boca llena, sin enfadarnos. Cuestión de Estado. Denos un tiempo que nosotros los empresarios también, la sociedad menorquina, queremos colaborar hasta donde podamos hacerlo, y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Cuando hablo de ustedes, hablo del gobierno en general, ¿no? Porque tenemos un problema que tenemos que resolver. Cuando hablamos de Canarias, yo siempre, todo el tema este de norte y de sur, para mí me viene muy grande porque no tengo esos conocimientos. Pero hay una cosa que no me viene, a lo tanto no me viene tan grande, que es el tema de la fiscalidad.
Estamos siempre en minoría absoluta. Ya me gustaría a mí tener el régimen de fiscalidad que hay en Canarias, en las Islas Baleares. Seguro que esto que estamos haciendo hoy no haría falta, porque seríamos mucho más competitivos en precio, ganando mucho más dinero, y el gobierno seguramente no tendría que hacer tantos esfuerzos. Por lo tanto, yo creo que podemos pedir y debemos mantener esa petición al gobierno central, que sea una cuestión de Estado. Tenemos un tema de fiscalidad y un tema de normativa, y ahí no hay ninguna fisura que se pueda decir que no. Creo que ahí no se puede decir que no. Bajar tasas, bajar precios, pedir a las compañías aéreas que vuelen con gasolina del CIPO, eso no garantiza continuidad de futuro para que se mantenga en el tiempo el que Menorca, las Islas Baleares, tengamos una conectividad que nos merecemos. Somos ciudadanos de primera, igual que mis amigos de Cuenca. Recuperamos tiempo, queda la web abierta. Gracias, podéis desplazaros y salir del Potro de Tortura. He prometido al sector náutico que tenía 4 minutos. Y si quieres te dejo ese micro o hablas desde allí, lo que tú quieras. Vamos a ver, abstraeos un poco, relajaros los que sois sí. aéreos puros, pero pensad un poco los menorquines en lo que son otras conexiones de otro tipo. La conectividad marítima. A mí me gustaría y pedí al señor conseller que me dejase hacer una pincelada. La conectividad marítima no ha sido nunca un problema para Menorca. La conectividad marítima no ha pedido un solo euro al gobierno. No ha pedido un solo euro a la administración. Me acordaba y me gustaba qué diseño se estaba planteando para esto, para la conectividad aérea. O sea, empresas menorquinas se han ido ganando la vida dando un servicio, un barco dedicado única y exclusivamente a hacer transporte marítimo de Mallorca a Menorca, de tal manera que podamos pasar cuando nos dejen poder. No utilizamos el vehículo para hacer otro tipo de tráficos, el barco se queda única y exclusivamente a hacer Mallorca y Menorca, y hasta ahora nos hemos estado ganando la vida. Abrís el periódico y podéis tener 4 opciones distintas. Podéis salir a las 6 de la mañana, podéis salir a las 8, podéis salir a las 8:30, podéis salir a las 11:30, podéis salir a las 4 de la tarde. Llevamos 2 meses o 3 meses de que otra empresa a nivel nacional se ha estado dedicando pues a hacer una sobreoferta en bodega, una sobreoferta en pasaje. Para que os tenga una idea, la oferta que había Mallorca-Menorca en el mes de enero de los últimos 3 años, si queréis los que tengáis interesados podremos dar los datos, eran 6.000, 7.000 plazas en cada dirección para un tráfico de pasaje de 1.500 pasajeros, más o menos, y en estos momentos, este enero, se han ofertado 62.000 plazas, de 6.000 plazas en los años anteriores a 62.000 plazas. Esto significa que pueden ir ustedes a Mallorca, Menorca, por 7,2 euros. Tasas y IVA incluido. La compañía menorquina, de capital menorquín y el de esto, nosotros esto no lo podemos aguantar tarde o pronto si no lo remedia la administración, y esto es lo que le pedía yo al señor director general, pues que de alguna manera esto no se puede aguantar. No tan solo el pasaje, sino la carga también. La carga han bajado a unos niveles los precios que ya no es competitivo mantenerlo, y que si no se remedia, que yo espero que sí, que el gobierno balear coja el toro por los cuernos para que esta compañía que decían que ya existe, que tiene capital, que no os pide dinero, que no os pide OSP, que no pide absolutamente nada, sino que le dejen ganarse la vida, pues que podamos seguir estando años tras años. Después quería hacer una puntualización. De las tasas portuarias o aeroportuarias dependemos del mismo ministerio. Lo que sí tengo que decir que el gobierno balear, el gobierno de Matas, decidió en un momento determinado que en los puertos autonómicos de la comunidad se bonificaba el 90% de las tasas portuarias al tráfico portuario.
O sea, hablar de tasas portuarias o no tasas portuarias no son los técnicos que están leyendo la ley, sino que una decisión política. El Govern Balear decidió que el tráfico interinsular se bonificaba todo un 90%. No lo tenían que pagar los ciudadanos. Esto, veo que los diputados, o estaba el diputado y los senadores, yo creo que solo plasmarlo en el boletín oficial del Estado, en los problemas de las tasas interinsulares o con tráfico en la península, ya habría, lo único que tendrían que hacer en AENA es leer la ley. Gracias. Gracias. Dos y media habremos cerrado, pequeño retraso, y yo me había comprometido a hacer un resumen. Tardaré solamente 35 o 40 minutos, así que tenga paciencia. Soy rápido, pero intentaré destacar aspectos que han sido, en mi opinión, importantes. En la presentación que ha hecho tanto el presidente Tadeo como CAEP, yo creo que tenían... Esto no funciona, ¿sí? ¿Sí? ¿Se siente? Teníamos claro que no encontraríamos en una jornada la solución. Yo utilizo siempre la fórmula matemática, o lo que utilizan matemáticos, y aquí está José Antonio Fallas, que es plantear bien un problema entraña resolverlo un 50%. Y cuando hubo un esfuerzo parecido en aquel foro menor que es el de Rey, se encontraron soluciones. Pero la palabra que se ha repetido más veces aquí es somos muchos los involucrados, no es una sola persona. Yo no repetiré, por supuesto, todo lo que se ha dicho, pero sí destacaré, por ejemplo, de las palabras de Fernando Echegaray, lo que representa un 1% de PIB respecto a la actividad económica. La máquina, cuando se mueve, lo que representa un solo 1%. También se ha descubierto que AENA no está en presupuesto general del Estado. Esto es una cosa que tengamos en cuenta y quizá algún día habrá que reservar o habrá que retocar. Hemos hablado aquí de ADIF, pero claro, AENA tiene que justificar sus cuentas y tiene que hacerlo. Y así estamos pagando los aparcamientos que pagamos, Fernando. Pero es importante. Pero también nos ha pasado un mensaje, estamos levantando el vuelo. A mí es importante. Y cuando él ha cifrado las cantidades que ha bonificado a Baleares, ha hablado de 2,2 millones. Raúl nos ha hablado de fijaos que ha actualizado la palabra fuerza o sistema de cohesión y de vertebración, y que está claramente en las palabras de Tadeo cuando ha hablado de la Constitución, o ha hablado de lo que hemos dicho todos, de los derechos que tienen los menorquines, igual que tienen los de Reus o los que tienen de Figueras. Él sabe de sobra lo que hemos peleado para muchas cosas, no le viene de nuevo ninguno de los que dice, pero acordaros cuando nos ha hablado que en España teníamos entre 18 OSPs, hemos comparado con Francia, que tienen 45. Y quizá la cultura de OSP tengamos que reforzarla en algún momento, o tengamos que estrujarla más. Pero fijaos que luego, a continuación, Álvaro Midelman ha dicho que los sistemas de OSP y del 50% son elementos caducos. Lo ha mantenido mucho tiempo Álvaro Midelman cuando estaba en la Cámara de Comercio, y yo espero que lo mantenga cuando ahora tiene fuerza cuando tenga fuerza dentro de Europa. Bueno, Pablo nos ha presentado un informe que, recuerdo, estará colgado. Es un informe previo que tendrá su continuidad durante 2 años y que colgaremos enseguida, y que yo le he estrujado para que no pudiese repetir aquí todo, porque le he dado 20 minutos, ha tenido media hora y encima me ha engañado en algunas cosas más. Pero bueno, Álvaro ha repetido, y creo que ha sido el leitmotiv que ha quedado, que se nos equipare con los demás ciudadanos. Requieres un régimen fiscal, has hablado del concepto de tren de cercanías, que ha salido varias veces, y se ha apuntado, yo tenía razón en el sentido de Ernostrum, cuando dice somos vuestro tren de cercanías. Podrían poner un Airbus a las 8 de la mañana, el Airbus aquel salir a tope y que os den. En eso que está claro que tenéis razón, y ha apuntado muy bien el tanto Juan, del concepto de cercanías. Al hablar Javier Suárez, a mí me ha venido muy claro, he hablado de un 12% de incremento, ha hablado de 117 destinos. Vueling, no está adelante, porque no sé eso, ha recogido muy bien el concepto de low cost. Por el sistema económico que tenga, por lo que sea, pero hablan de un crecimiento, y hablan de un crecimiento en destinos, y hablan de eso. Le falta quizá el carácter de tren de cercanías que dan otras compañías, indiscutible. Juan Corral nos ha recordado que trabajan esto en invierno y en verano, con sol y con lluvia. Y yo añadiría, no lo ha dicho él, que la compañía sirve con pulcritud y encima con seguridad. Hemos hablado de muchos temas del inserso. El inserso baja los precios medios, pero pasa un mensaje: o incentiváis vosotros el inserso o yo no traigo más inserso. Los dos, un dato que yo he apuntado como fundamental es, de los 130 euros de la tarifa de referencia con Madrid, 29 se van en tasas, en esa cosa. Esto es una cosa para reflexionar
que creo que es importante. Y nos ha dicho que hemos bajado un 26% de la ruta con Palma, 26%, cuando Ibiza solo ha perdido un 2% y cuando Palma ha perdido un 6%. Pero por otra parte el aeropuerto de Menorca ha tenido un crecimiento el año pasado de un 1%, con lo cual ha cambiado también el signo de las curvas. Silvia ha hablado con una claridad meridiana como hace siempre. Yo me reúno con ella en otras comisiones y no necesita demasiados micros. Ha insistido en el papel del concepto de cercanías. Y luego las dos compañías aéreas, José Luis no ha contado todo el calvario que han sufrido para legalizar la compañía. Ha sido muy educado, yo creo. Y no sé a quién te mirabas aquí, si a Raúl o a quién te mirabas, pero lo comprendemos. Y de Mariano Bendito yo diría solamente, tiene un trabajo ímprobo. Detrás de esa presentación hay un trabajo de chinos. Bueno, recuerdo que todo está colgado en la web. Me comprometo personalmente que si hay alguna pregunta pendiente, si me la pasáis por correo electrónico, yo la paso al que esté interesado y dejaría palabra que el presidente Tadeo y la delegada del Gobierno, que me imagino que toma buena nota de lo que hemos dicho, cierren y clausuren la jornada.